Daniel. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la quinta edición de los conversatorios en Psicología del Tránsito del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Córdoba. Quienes coordinan la comisión, la licenciada Marcela Alfaro, quien les habla, Ramiro Parsi, y referente, María Inés Rodríguez Setién, que siempre colabora y nos ayuda con las tareas de secretaría en la comisión. Como siempre, damos agradecimiento a las autoridades de nuestro colegio, en especial a nuestro presidente, el licenciado Diego Zapata, como así también al coordinador estratégico, Jorge Maldonado, disculpen. Bien, estamos dentro del ciclo anual de conversatorios en Psicología del Tránsito 2021. Es un ciclo que cada un mes estamos dictando un conversatorio con diferentes exponentes de Argentina y otros países. Bien, un poco el objetivo de los conversatorios en Psicología del Tránsito es generar un espacio de debate desde diferentes áreas y disciplinas para fomentar y fortalecer el rol de las psicólogas y psicólogos del tránsito en pos de la seguridad vial. Algunos tips antes de comenzar el conversatorio: poner su nombre y apellido en el perfil, entonces es más fácil poder dirigirnos a la hora de otorgar o dar la palabra, hacer preguntas y pedir la palabra por el chat o levantando la mano, ser puntuales y breves en las intervenciones para que demos espacio a que todos podamos participar. Bien, en el día de hoy es un día especial porque estamos en el día 10 de junio, el Día de la Seguridad Vial en Argentina, en la cual vamos a tener el conversatorio con la temática de asistencia a víctimas y familiares de siniestros viales a cargo del licenciado Javier Sáenz, donde nos va a contar sobre las experiencias y análisis desde la práctica ante la emergencia vial. Un breve recorrido ante el currículum del licenciado Sáenz. Es egresado de la Universidad Nacional de San Luis, integrante de la Comisión de Psicología del Tránsito del Colegio de Psicólogos de San Luis y la Comisión Nacional de Psicología del Tránsito de FEPRA en el periodo 2009 a 2018. Jefe del área de asistencia a víctimas y familiares de siniestros viales del Gobierno de San Luis en el periodo 2017 a 2019, coautor del libro Conductas Seguras y Saludables en el Tránsito Vial, aporte argentino a la psicología del tránsito. Como así también ha sido expositor en congresos, jornadas de trabajos vinculados a la temática de la psicología aplicado al campo vial. Así bueno, un gusto, un honor poder tener al licenciado Javier Sáenz, en la cual nos va a contar sobre su experiencia y análisis desde la práctica ante la emergencia vial. Bienvenido, licenciado, muchísimas gracias y lo dejo con su presentación. Buenas noches, ¿ahí me escuchás? Sí, fuerte y claro. Perfecto, bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a los colegas de la Comisión de Tránsito del Colegio de Psicólogos de Córdoba, como también el agradecimiento a la comisión directiva de dicho colegio que permite también este tipo de espacios tan importantes. Espacios que en nuestra república han sido los colegios fundamentales en el sostenimiento de esta temática. Bien, como bien decía el licenciado Parsi, les voy a comentar un poco sobre lo que ha sido mi experiencia en la asistencia a víctimas y familiares de siniestros viales. Experiencia que bueno, un poco tuve que ir haciéndome sobre la marcha porque no había mucha información u otros espacios de donde tomar otras experiencias, datos, teorías. Entonces, bueno, fue un trabajo que de cierta forma fuimos recopilando información de distintos lugares para trabajar sobre este tipo de áreas. Les voy a comentar que
esta experiencia, cuando pensaba la conversación, la charla, la marqué en tres espacios de intervención. Uno de esos primeros espacios sería la urgencia, el siniestro vial, cuando ya está, digamos, se produce el siniestro vial, la catástrofe vial. El trabajo institucional, que es un poco el que más tiempo pude desarrollar, y la práctica privada, que es a la que me estoy dedicando actualmente al 100%. Bien, Ramiro, por favor, si podemos pasar a la próxima. Bien, eso es lo que le comentaba recién de los tres espacios que vamos a plantear. Respecto de emergencias, cuando son las emergencias viales, cuando está el siniestro, digamos, en proceso, que se ha acontecido ya la desgracia, el profesional psicólogo tiene que intervenir integrando los equipos de emergencia, como por ejemplo policías, bomberos, defensa civil. Bien, es la forma en que se trabaja, tener formación también muy importante, esto de poder tener algún tipo de formación en emergentología, bien, porque hay cuestiones técnicas que el profesional debe saber, no solamente el psicólogo, sino todo el personal interviniente de esos cuerpos. Como civil, cuando uno está en la vía pública y acontece algún tipo de siniestro, no tenemos que avanzarnos o abalanzarnos sobre el hecho. Creo que tenemos que tratar de ser muy cautelosos, dar aviso de la forma más rápida a los servicios de emergencia, tratar de resguardar la escena, evitar males mayores. Muchas veces vemos que ocurren algunos siniestros y es como que la gente se abalanza sobre la situación a querer ayudar, obviamente, pero muchas veces esa ayuda se convierte en cuestiones que terminan generando mucho más daño, e incluso generando situaciones que a los mismos intervinientes les puede afectar. En el año 2016, acá en la provincia de San Luis, ocurrió un hecho bastante feo, que marcó, digamos, un hito en la provincia, que fue el accidente del siniestro de Sanjitas. En ese siniestro, un colectivo que iba con alumnos de un colegio de primario fue interceptado por un tren. En ese siniestro fallecieron 12 nenas, un par de docentes. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Todos los organismos del Estado se volcaron de forma automática y casi de forma compulsiva a querer socorrer. Fue tal la situación, fue una situación muy desastrosa que ocurrió en aquel entonces, donde los intervinientes tuvieron que ver y vivenciar cosas muy desagradables, imágenes de guerra, yo muchas veces les llamo, ¿no? Cuerpos desparramados por todos lados, bastante fea fue la situación. Fue tal, digamos, el grado de afección que hubo en aquel entonces que yo estaba trabajando en un organismo del Estado no vinculado a la seguridad, pero me tocó al año poder asistir personas que habían participado de ese hecho como docentes de un colegio cercano al lugar, que aún estaban con secuelas por las vivencias que habían tenido que atravesar en ese momento. Entonces, quería remarcar esto justamente para mostrarles cómo traumatiza el hecho a las personas, más cuando no estamos preparados o formados para intervenir en tales situaciones. Como psicólogos, integrantes de estos equipos, lo que primero vamos a hacer es tratar de brindar los primeros cuidados psicológicos. Bien, mantener una escucha activa, tratar de estabilizar, tranquilizar a las personas,
tratar de ver qué necesidades tiene, porque muchas veces las personas necesitan saber cuestiones muy básicas de dónde está la gente que estaban con ellos, porque es tal el impacto en lo traumático, en lo psicológico, que la persona queda totalmente desorientada y desestabilizada y no logra entender cuestiones básicas. Entonces muchas veces nuestra rol va a ser un poco brindar esa escucha, ese pensamiento, poder orientarlos, tranquilizarlos, una escucha activa que se llama, ¿no? De poder presentarnos y decir, mira, yo soy tal, estoy acá para ayudarte, qué necesitas, y poder escuchar qué es lo que dice la persona. En estos casos es sumamente importante también poder tener una identificación, ¿bien? La ropa apropiada que nos identifique como personal de emergencia, como personal psicólogo, identificarnos también de forma verbal, soy tal persona, integrante de tal equipo, estoy para ayudarte. En mi caso puntual, si bien nunca tuve que intervenir en alguno de estos hechos tan fuertes, sí, yo lo que hacía durante mi intervención en gobierno en gobierno de San Luis era, apenas me enteraba de un siniestro, lo que hacía era concurrir a la guardia del Policlínico Regional, que es donde se dirigen todas las personas siniestradas. Entonces allí, en la guardia, me ponía en contacto con los familiares que estaban allí, y bueno, trataba de presentarme, de ponerme a disposición de ellos, tratar de informarme un poquito de cuál era la situación, el estado de las personas, y ponerme a disposición de la familia para lo que puedan llegar a necesitar. Eso con respecto a lo que sería un poco el trabajo en la emergencia vial en el momento o en los minutos posteriores inmediatos cuando se produce el hecho. Ramiro, por favor, ¿podrías poner la otra diapositiva? Ahí está. Bueno, esto es un poquito lo que les contaba respecto de algunos ítems a tener en cuenta respecto de cuál tiene que ser nuestra actitud, nuestras conductas en relación a la asistencia a las personas que están en un siniestro vial. Ramiro, la otra, por favor. Bien. Respecto de la intervención desde lo institucional, que fue quizás donde mayor experiencias y vivencias tuve al respecto, fue en el año 2017, ahí tienen ustedes el número de decreto, que fue el decreto en octubre del año 2016, donde se crea en el gobierno de San Luis el área de contención integral a víctimas y familiares de siniestros viales. Yo allí estuve trabajando como jefe de área durante todo el 2017 y durante todo 2019. Después hubieron cambios organizacionales, cambio de gestión, y el área lamentablemente desaparece del organigrama del gobierno, por ende las personas que estábamos afectadas a esa área también dejamos de participar. Ramiro, por favor, la otra. Este área, primero les voy a contar un poco como algunas cuestiones más formales, y ya les voy a contar cómo trabajaba. Este área tenía como objetivos principales la contención y la asistencia psicológica, asesorar legalmente a las personas víctimas y brindar asistencia social. ¿Qué es lo que hacía, cómo trabajaba en ese área?
Principalmente teníamos una red de contactos, que era fundamental. Teníamos principalmente con la policía. Nosotros apenas nos enterábamos de un siniestro, lo que hacía era tratar de ponerme en contacto con las personas siniestradas, ya sea con la víctima o con algún familiar. Para esto me valía mucho de la ayuda de los policías que habían intervenido en el hecho. Ellos siempre toman datos, o me ofrecían un número telefónico, o me ofrecían la dirección de la persona, porque bueno, tomaban los datos de los documentos, entonces teníamos la posibilidad de acceder a ese lugar. Una vez que teníamos identificada a la persona y la forma de contactarla, llamábamos por teléfono o directamente me acercaba al domicilio. En el domicilio trataba de hablar con alguien, de sentarme. Yo tenía una tarjetita, si bien nunca logramos tener algún tipo de indumentaria que nos identifique, yo tenía una tarjeta personal que es la que le ofrecía a las personas, donde estaban los números de teléfono, las vías de contacto, quién era yo, y lo que hacía era ponerme en contacto con ellos, hablar con la familia, hablar con la persona que había sufrido el siniestro, si es que no estaba internada, me ponía a disposición de ellos, le explicaba un poco cuál era mi situación, y si me daban la posibilidad de conversar un poco más. Ramiro, si querés, podés pasar la próxima, donde están un poquito los objetivos específicos, un poco más detallados. Como les contaba, hablaba con la familia, me ponía a disposición, trataba de identificar en ese momento qué es lo que estaba aconteciendo, cuál era la gravedad de la situación. Y ahí uno va identificando, bueno, cuáles son las posibilidades de intervención o cuáles son las posibles demandas que las personas podían llegar a tener. Por ejemplo, hubieron casos donde la persona que había sufrido el siniestro estaba siendo operada y para eso tuvimos que hablar con las obras sociales para que agilicen la llegada o la compra de una prótesis, algún tipo de ayuda económica nos solicitaban. Eso yo lo que hacía era tratar de direccionar y derivar o acompañar a las personas a los organismos que podían brindar ese tipo de asistencia, que era un poco la función del área, ¿no? Identificar, contener y poder ir derivando a los servicios que se requerían si es que aún no habían hecho uso de ellos. En muchos casos pudimos conseguir terapeutas que les brinden asistencia psicológica a las personas. En algunos casos tuve que yo asistir a los domicilios de las personas a brindar algún tipo de asistencia y apoyo emocional. En abogados, los poníamos en contacto con abogados que los podían asesorar respecto de algún juicio que se iniciaba, el tema de las ERT, porque habían personas que por ahí siniestradas que estaban en horarios de trabajo. ¿Podrías pasar próxima diapositiva, Ramiro? Bien. Esto es un poco lo que les contaba recién, ¿no? Como para ordenar la intervención. Este primer contacto que les comentaba, donde iba al domicilio de la familia. Esta intervención se daba en todo el territorio de la provincia. Nosotros contábamos con un vehículo y en ese vehículo nos dirigíamos a distintas localidades de la provincia a buscar a las personas. Era una cuestión bastante activa, ¿bien?
No esperábamos que la persona llame al área, sino que nosotros, cuando digo nosotros hablo desde el equipo de trabajo, no éramos muchos, éramos un par de personas solamente. Íbamos, buscábamos, llamábamos por teléfono, tratábamos de identificar cuáles eran las necesidades que estaban teniendo en esos momentos, ayudábamos con las derivaciones, dirigíamos las derivaciones, y transcurrido el tiempo lo que hacíamos es el seguimiento. Bien, a la próxima semana volvíamos a contactarlos, los llamamos por teléfono, consultábamos cuál era el estado de situación de las personas, se habían podido recibir las cosas que necesitaban, si es que se le había gestionado algún tipo de trámite. Me recuerdo en este momento un caso de una familia que el señor tuvo siniestro en moto, un señor que trabajaba en la municipalidad de San Luis, y hicimos las gestiones para que la señora pudiera ir a cobrar el sueldo del cual dependían. Bien, un poco gracias al rol que ocupábamos o desde donde estábamos interviniendo, se abrían las puertas de manera más sencilla, se allanaba bastante el trabajo cuando decías uno que hablo de tal lugar, no es lo mismo uno que yendo ciertas ayudas como civil o un problema particular a cuando hablas o llamas o golpeas la puerta en nombre de un gobierno o en nombre de un ministerio. Ya te miran de otra forma. Bien. Esto respecto a lo que era el trabajo institucional. Este trabajo, esta área se crea gracias a ponernos en contacto con el trabajo de Jean Picard. Cuando vino a Argentina, pudimos un poco tener noción de cuál era la propuesta de trabajo que ella traía, y desde allí tomamos eso como ese modelo como base y se crea este área que, como les comento, lo que buscamos era brindar toda la asistencia psicológica, asistencia legal dentro de las posibilidades que teníamos, y lo que es la asistencia social. Es sumamente importante cuando se trabaja desde una institución, desde el gobierno, tener series de contactos. Yo tenía contacto con policía, 911, bomberos, hasta con los forenses, tenía relación con los hospitales, con los municipios. Muchas veces en los pueblos chicos el municipio o la policía son como fundamentales en el momento de poder facilitar ciertas cosas. Pero básicamente trabajábamos mucho con la policía. Podríamos decir que era un trabajo codo a codo donde ellos nos mantenían informados constantemente de todos los hechos que acontecían en el territorio provincial. Ramiro, ¿podrías poner la filmina anterior? Bueno, ahí un poco les comento que desde el área, esto me gusta poder marcarlo porque es la posibilidad que aquellos pueden tomar como ejemplos de los objetivos que se tenían. Lo que buscamos era disminuir los efectos negativos, orientando, ayudando, asistiendo, acompañábamos, orientábamos, derivábamos, creábamos una red de interacción con cooperación mutua con entidades públicas, nacionales, municipales.
Participábamos de acciones y campañas también en eventos afines a la seguridad vial, por lo general los operativos de verano que se hacen en todas las localidades. Realizábamos difusión en todos estos eventos de los servicios que se brindaban desde el área, porque también una de las cosas que notábamos es que al ser un área tan nueva, había que dar a conocer que existía este espacio en gobierno y que la comunidad toda podía tener acceso a él. Entonces los orientábamos cómo eran los canales de comunicación, cómo contactarnos, en qué casos también nos podían contactar. ¿Qué más? Teníamos la línea telefónica, sitios web, todas las redes sociales. Todo esto se logró ir generando con el transcurrir de los días desde el momento de la creación de este área. Como les decía, lamentablemente, todo por decisión política no pudo continuar. Entiendo que actualmente se ha adherido, la provincia de San Luis ha adherido a la Red Federal de Asistencias a Víctimas y Familiares de Siniestros Viales. Desconozco cómo estarán trabajando. Ramiro, pasemos a la próxima, por favor. Bien, ahí como le decía, un poco el trabajo que se hacía en conjunto con municipios, Policía 911, servicios de emergencia, los bomberos, organismos de atención primaria, secundaria y terciaria de salud, los ministerios de salud y desarrollo social principalmente, organismos judiciales, algunas ONG. Tuvimos bastante participación con, por ejemplo, gente de Estrellas Amarillas, de acá de San Luis, algunas de otras provincias, que las Estrellas Amarillas en La Pampa, algunas fundaciones de familiares de víctimas de siniestros viales. Ellos colaboraban mucho en la difusión de este espacio gubernamental. Pasemos ahora a la próxima. Bien. Y respecto de la intervención del profesional en el ámbito privado, que es a lo que actualmente me estoy... Les voy a comentar dos casos que estoy asistiendo actualmente. El primer caso es de una mujer de 35 años. Ella en el año 2016, protagonista de un trovial, donde ella sale despedida del vehículo, inconsciente, muchísimas lesiones, y este año me pide asistencia, me pide realizar terapia, porque intención empezar a conducir y que esto a ella le generaba mucha ansiedad y no lo estaba pudiendo llevar a cabo. Entonces empezamos a hacer tratamiento. Bien, básicamente estuvimos trabajando mucho el tema de la ansiedad, técnicas de relajación, reestructuración de sus pensamientos, fortalecer los pensamientos positivos, alentarla a que realice prácticas de conducción dentro de las posibilidades que ellas tenían, en lugares donde ella se sintiera seguro. La familia en este caso era muy importante, el esposo principalmente. Esta familia solamente cuenta con un vehículo, entonces es el marido quien enseña a conducir, entonces poder trabajar también con él, que sea tolerante con ella, y entienda un poquito cuál es la situación que está atravesando. Es un trabajo que se realiza de forma gradual,
Bien. Cada vez ella está logrando de a poco ir teniendo más práctica, con más asiduidad. Ella actualmente estábamos trabajando en la posibilidad de buscar otra persona, algún tipo de instructor que le pueda acompañar en la conducción, porque bueno, el esposo trabaja y por ahí no tiene el tiempo suficiente como para tener prácticas un poquito más frecuentes. Y al punto que actualmente también está pensando ella ya en animarse a el día de mañana poder tener su propio vehículo. ¿Podríamos pasar al próximo caso, Ramiro? Este es un caso más reciente que estoy asistiendo. Es de un joven de 23 años. Él sufre una caída en su moto, una caída a bastante velocidad. Tiene un gran traumatismo en toda la parte de la pelvis, la cadera. A él le estoy brindando asistencia domiciliaria. Este caso lo estoy viendo hace muy poquito, es la tercer encuentro que tengo con él. En un principio apunté básicamente a escuchar, a ver cómo estaba, cómo se sentía, qué sabía de su estado de salud, qué sabía del tratamiento que tenía que realizar para su recuperación. Ha perdido él gran parte de la musculatura de una de las piernas. Obviamente está en cama, no se puede levantar todavía. He tratado y esto siempre lo he hecho en todas las intervenciones vinculadas a los siniestros, de indagar sobre el hecho en sí, de cómo fue el siniestro, esto en un primer momento, ¿bien? Trato de no preguntar, sino que dejar que la persona, dentro de las posibilidades que va teniendo, pueda ella ir contando cómo fueron los hechos, qué pasó, qué recuerda, ¿bien? Al ser hechos muy traumáticos, creo que preguntar sin el permiso, sin los tiempos de la persona puede ser bastante perjudicial y generar algún tipo de malestar o iatrogenia en lo que es el tratamiento que las personas quieren realizar. Tratamos como les comentaba, de ordenar las prioridades que este muchacho tiene, organizar su día dentro de las posibilidades. Él tiene dos trabajos, uno que está en relación de dependencia y otro que lo hace de forma independiente. Entonces, ayudándolo a regular la ansiedad, porque es una persona sumamente activa, joven de 23 años con mucha energía, muy activo. Entonces, regular también la frustración que él va teniendo y las ansiedades, el vínculo con su familia, porque bueno, suele tornarse como bastante irascible e intolerante. Por lo que me refiere la madre, desde que ha iniciado el tratamiento, está más calmo, está pudiendo pensar un poquito más. Recordemos que recién llevamos tres encuentros, mañana justamente tendría el cuarto, pero bueno, ha sido bastante receptivo al tratamiento, así que creo que vamos por buen camino con este joven. Ramiro, la próxima, por favor. Bien. Como les comenté, la intención era darles un pantallazo de las intervenciones que he realizado.
en la parte de urgencias, en siniestros viales, lo que quizás se podría haber acercado más a ese hecho fue mi participación en las guardias de los hospitales, recibiendo o poniéndome en contacto con los familiares de las personas recientemente siniestradas. Recordar o remarcar que uno cuando trabaja en este tipo de espacios siempre lo hace en coordinación con los servicios de emergencia o integrando los servicios de emergencia. Y uno de los, como psicólogos, es el brindar los primeros auxilios psicológicos. Bien, tratar de minimizar lo más que se pueda el impacto traumático de la situación. Entender también que una de las primeras cosas que sucede en un siniestro, en una catástrofe, es el impacto en lo psicológico. Es lo primero que se traumatiza, es lo primero que se afecta. Son milésimas de segundo y después viene el impacto en lo físico, si es que hay riesgo físico también. Respecto a lo institucional o gubernamental, como le quisiéramos llamar, uno allí trabaja en base a objetivos que se diagraman desde el lugar que sea, ya sea un ministerio, un área, una policía, bomberos, y depende mucho también de los recursos que uno pueda contar en ese momento. Bien, en mi caso estaba la decisión política de trabajar a full con este área, así que bueno, por suerte conté con las herramientas que necesitaba. Lamentablemente después se desafecta el área, así que bueno, se hizo todo lo que se pudo. Y en el ámbito privado, a los colegas recomendarles que, bueno, traten de tener al menos algo de experiencia en la clínica, entendiendo las particularidades de la demanda de las personas, las características del paciente, saber que no es cualquier paciente el que tenemos que asistir. Bien, entonces ser bastante cautos en ese tipo de asistencia. La próxima, Ramiro, por favor. Bien, acá le comento algunas referencias para los que estén interesados en profundizar este tipo de asistencias. Como les decía, Jean Picard fue fundamental, fue como los cimientos que tomamos como para ir armando todo el tipo de intervención que realizamos, de la Asociación Accidentes Internacional, lo documento tomamos fue la Guía Iberoamericana de Atención Integral a Víctimas de Siniestros de Tránsito, también tener como el Plan Mundial de Acción para la Seguridad Vial 2008. La próxima, Ramiro. Un documento también son las Brasil, la una de las cosas que así en el del área interno la habilidad. Por ahí aquellas personas que tenían condiciones socioeconómicas un poquito más decía
digamos, el acercamiento, la presencia nuestra con el uso de los servicios de ellos. Sí, que aquellas personas tenían un poco cuando Javier, uno este tipo de situaciones catastróficas. Javier, se escucha un poquito Hola, entrecortado. te escucho. Se escuchaba Ah, un poquito mira, entrecortado. Ramiro. Bueno, ahí se mejoró un poco la voz. Ahí está mejorando. De último, si querés apagar tu cámara, capaz que también mejore la conexión. Bueno, tratamos. Ahí desactivé el video, espero que se mejore la comunicación. Perfecto, perfecto, ahí mejoró mucho. Muy bien. Bueno, como te decía Ramiro, y bueno, esto ya es la última diapositiva. En la próxima diapositiva están mis contactos, correo electrónico, Instagram y celular, para aquellos que bueno, gusten en contactarme y poder profundizando este tipo de intervenciones. Gustoso voy a estar de poder colaborar y en lo que esté a mi alcance con todos, ¿no? Bien, Ramiro, quedo a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, Javier. Excelente exposición. Un tema muy interesante a tener en cuenta y más para el campo de acción de los psicólogos y los psicólogos y más referido a la psicología del tránsito. Por eso queremos dar lugar a las preguntas, a sugerencias que puedan tener. Ha habido algunas consultas, Javier, por el chat, las voy leyendo. Por ejemplo, Eliane Balcazar consulta, dice, una pregunta, ¿cómo realizarías un programa de prevención primaria de trastornos psicosociales en crisis o en emergencia para adolescentes entre 12 y 18 años? Sería como un programa de prevención primaria de trastornos psicosociales. De trastornos psicosociales. No estaría entendiendo el planteo del... Bien, después vamos a invitar a Eliane si quiere abrir micrófono y hacer la consulta. Vamos a pasar a la siguiente, de la gente de concientizar para prevenir, consulta. ¿Se organizó algún tipo de terapia grupal a pacientes del área de traumatología internados por siniestros viales en alguna institución hospitalaria? No. Hasta donde yo tuve conocimiento o tengo conocimiento, no se realizaron tratamientos grupales. Sí creo que es sumamente importante y está muy bueno poder realizarlo me parece que es una herramienta bastante linda para implementarla en equipos de emergencia, poder tener este tipo de espacio, pero no. Bien, perfecto. Bueno, damos lugar a quien quiera hacer alguna consulta o sugerencia, como por ejemplo también Griselda consulta, ¿tuvo experiencia eh, o conoce experiencia de atención psicológica a grupos de personas que hayan sufrido accidente de tránsito en auto? No, experiencia concreta no tuve. Sí tuve la intención en su momento de armar un grupo con una fundación de familiares de víctimas, pero me parecía un espacio bastante interesante de poder generarlo, pero no se pudo llevar a cabo. Bien. Bueno, damos lugar a quien quiera abrir el micrófono, hacer una consulta. Recordamos que el objetivo de este espacio se llama conversatorios. La idea es que podamos generar un diálogo y un ida y vuelta, y más aprovechando el tiempo y la experiencia del licenciado Javier Sáenz. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Silvio. Adelante. ¿Cómo están? Encantado. Silvio, un Gracias. gusto de escucharte. Encantadísimo de verles. Bueno, una preguntita. Cuando yo estuve en Rosario, yo visité Rosario y visité Buenos Aires. Y caminando por alguna calle vi un hospital que, según el aviso, es un hospital especializado en accidentados de siniestros viales. No recuerdo si es en Buenos Aires o es en Rosario. ¿Existe ese tipo de hospitales especializados exclusivamente para siniestrados? Silvio, yo desconozco, no sé dónde habrá sido, pero desconozco que exista. Quizás algún colega de Rosario o Buenos Aires que esté pueda orientarnos. Marcelita está alzando la mano. Marcela, adelante, por favor. Buenas noches, bueno, muchísimas gracias por la exposición y compartir esta experiencia. Yo ya tuve el gusto de escucharlo en otras jornadas de emergencias en la subsede del Colegio de Psicólogos de la ciudad de Villa Dolores, hace 2 años más o menos. Muy, muy interesante porque, bueno, ahí estaban todas las fuerzas de seguridad en pos de la atención a víctimas, y llegábamos a la conclusión que la mayoría de las catástrofes individuales o colectivas que sucedían en nuestro país se debían fundamentalmente a los incendios, pero en su mayor grado era en función de la siniestralidad vial, y que por ende los equipos que trabajaban debían tener una preparación también en lo psicológico. Yo quería saber si allá en San Luis, cuando usted estaba participando en este espacio institucional, también hacían un acompañamiento o un seguimiento para aquellos emergentólogos, médicos, enfermeras que trabajan, o bomberos, o policías, que trabajan justamente con el horror del siniestro vial. No se llegó a... ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la pregunta. No se llegó a trabajar puntualmente o a desarrollar un espacio para brindarles asistencia. Estuvimos trabajando en un proyecto justamente de poder incorporar colegas que tenían como más formación en el área de emergentología. Bien, lamentablemente no se llegó a concretar ese espacio. Sí te puedo comentar que me tocó acompañar y asistir a un grupo de policías que habían intervenido en un siniestro bastante feo, donde lamentablemente había fallecido un nenito muy pequeño, y estos efectivos habían quedado bastante afectados por la situación. Entonces tuve que ir a visitarlo a su lugar de trabajo y bueno, tener una serie de encuentros con ellos como para poder estabilizarlos, bajar un poquito los niveles de ansiedad, el malestar, la angustia. Te estoy hablando de efectivos policiales que eran integrantes del COAR, que se llama acá en San Luis, que como que es el grupo táctico más fuerte de la policía, son los que van al choque, así que imagínate mi impresión al ver tremendos policías, todos grandotes, así, que vos los ves en otros momentos y te dan miedo, estaban realmente abatidos por la situación. Siempre se tuvo en cuenta, y soy un convencido de la asistencia que necesitan todos los equipos profesionales que intervienen en emergencia, no solamente los que participan del hecho, como bomberos, defensa civil, policía, sino también de los profesionales médicos, enfermeros que están en la guardia de los hospitales.
Y nosotros mismos también. Bueno, Deberíamos tener también, ya que Sí, sí, cuidamos, sí. seguro, ¿no? Perdón, le quería decir a Silvio que aquí en Sí, es Córdoba cierto. sí hay, perdón, paso a otra, que quedó la pregunta del licenciado Silvio Rebolledo de Colombia, que sí, aquí existe un hospital de urgencias que fundamentalmente se dedica al trauma físico. No obstante, no existe una red de contención, ni siquiera un equipo realmente armado, interdisciplinario, como ustedes han hecho en San Luis, para poder abordar a la víctima directa, que sería ustedes trabajaban más pareciera con las víctimas directas, pero también está después y post todo el evento con la víctima y la hospitalización, está el post hospital o la post-muerte con los familiares. Yo quería saber si allí también hubo trabajo con los familiares. Sí, justamente porque especialmente cuando habían fallecidos en el siniestro, una de las cuestiones que nos interesaba era, bueno, brindar acompañamiento a la familia. Bien, sí, tuvimos intervención, era una de las patas fundamentales de nuestra intervención, no solamente con las víctimas, sino también con los familiares. Entendamos que por cada siniestro vial que ocurre, se estima que hay 5 personas que son afectadas por el siniestro. Bien, familia, hijos, esposos, maridos, padres, hermanos. Sí. Entonces, cada uno reacciona como puede. Bien, entonces, en función de ese primer contacto que yo tenía, trataba de identificar en estas entrevistas, en estos encuentros, cómo cada uno iba vivenciando, iba procesando todo lo que había acontecido. Pero todo se basó en una decisión política para hacerlo sistemático, interdisciplinario y de amplio abordaje. Fue una decisión política del gobierno, ¿no? Tuvieron ese apoyo. Sí, así como fue una decisión política del gobierno de crear el área, fue también una decisión política del gobierno en digamos, desarmar, reestructurar el organigrama del ministerio, y bueno, en ese momento el área desaparece. Sé que el gobierno en su momento no adhería a la red federal, y a partir de esta reestructuración adhiere a la red federal. Se supone que la red federal tendría que, perdón, se supone que la red federal debería abarcar. ¿Ustedes la han podido probar a la red federal en esta época? En su momento, cuando yo estaba trabajando en gobierno, tuvimos contacto con personal de la red federal. Personalmente no me pareció bueno el trabajo que estaban haciendo. En aquel momento era solamente poner a disposición una línea telefónica donde la persona llamaba y ellos mismos derivaban o hacían uso de los recursos que nosotros como provincia poníamos a disposición de ellos. Bien. ¿Eso en qué año fue, más o menos? Perdón que lo... No, está bien. Año 2018. 2018. Sí. Y ahora 2018. no hemos probado todavía, tampoco aquí en Córdoba, qué pasa con el 2020, que se creó una nueva reformulación de esa red federal. Sí, exactamente, es cierto, se ha creado una reformulación. Entiendo por contactos que tengo con personas que incluso que integran el grupo 1 de los órganos consultivos de la agencia, se han hecho algunos avances, incluso uno parece una soncera, pero me parece muy importante que en vez de un 0800 tengamos un número más corto, más fácil de recordar, para poder llamar en cualquier situación. Desconozco cómo estará funcionando, desconozco si ya hay estadísticas al respecto del grado de efectividad que está teniendo y el grado de uso que la población está haciendo de ella. Claro, estamos en eso. Muchísimas gracias, licenciado. A usted. Javier, otra preguntita.
Dime, Silvio. La terapia AMDR, ¿ustedes la utilizan? ¿Qué tan efectiva es utilizada en trauma de siniestro vial? Desconozco, Silvio, cuál sería la terapia. Yo te digo lo que nosotros hicimos en un momento cuando estuve en gobierno, es una asistencia primaria, una asistencia psicológica, bien. Insisto, fue un trabajo realizado prácticamente de cero, bien. Es más, te puedo comentar que este área, cuando se crea, fue la primera experiencia organizada y armada en el territorio de la República. Habían algunos intentos, recién se estaba organizando la red federal, era muy incipiente la red federal todavía. Habían algunos intentos en algunos municipios, recuerdo algún municipio de Salta, creo, y en Bahía Blanca había intenciones de generar un espacio. Lo aclaro porque, insisto en esto, no, era algo muy nuevo, no teníamos mucho material para trabajar y fue desarrollándose mucho en el día a día. Obviamente, siempre asesorándonos, tomando marcos de referencia como se los mostraba hace un ratito en las filminas, bien, ir instruyéndonos, tomando cursos, el contacto con las familias de víctimas también nos ayudó mucho porque nos orientaba en cuáles eran las necesidades y en función de eso estructurar la intervención. Bien. La terapia AMR no es muy popular aquí, pero sin embargo, lo que hemos trabajado hemos estudiado sobre intervención en crisis individual o colectiva, nos han enseñado algunas técnicas de AMR en el año 2005 por allí, que es una terapia que, bueno, que sirve en un momento de trauma, de estrés agudo y sobre todo en el momento de estrés agudo. Si mal no recuerdo, Silvio, si vos sabés algo, me encantaría recordar más. Tengo una amiga de Uruguay que ella trabaja con esa técnica. Ella me regaló un librito, pero es muy breve, muy resumido. La verdad es que estoy interesado en conocer más en profundidad cómo se utiliza ese tipo de terapia. La otra pregunta, Javier, es acerca de la utilización de los denominados diffusing y debriefing. No sé cómo lo pronuncian ustedes, así lo pronunciamos acá. Diffusing y debriefing, especialmente con el personal que trabaja en emergencias. Silvio, insisto, no trabajamos nosotros, por lo menos en lo que fue mi participación, no trabajamos directamente con ellos, ¿bien? Yo lo que tenía era un contacto institucional, pero no interveníamos sobre ellos. No sé si a eso estás apuntando, Silvio. Tengo una compañera aquí en Cali que ella aprendió de una doctora de Suiza. Ella hizo un proceso de formación con ella y ella lo utiliza muy bien para con personas que colaboran en las emergencias en siniestros viales. Pero pues tampoco hemos podido profundizar, eso está muy por la brevedad, pero no hay en este momento quien pueda profundizar en ese aspecto. Es más, hay un grupo grande de ámbito nacional de psicólogos emergencistas, pero cuando se trata de siniestros viales, como que
se hacen los que no es con ellos, ¿no? Es decir, están soslayando la participación en cuanto a siniestros viales. Bueno, yo quisiera que si algún compañero o compañera tiene ese tipo de información, me colabore con eso. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Por el chat ha habido muchas consultas y saludos, entre ellos, por ejemplo, de Gisela. Agradezco este conversatorio. Gisela López, soy parte de la página del tránsito de General Rodríguez, oeste bonaerense de la provincia de Buenos Aires. Somos parte también de Estrellas Amarillas. También desde Fundación Estrellas Amarillas, muchas gracias Luis por tu trabajo. Muy lamentable que no se pueda seguir con la enorme tarea que iniciaste. Como siempre, muy agradecida con todos los diferentes casos que ayudaste. Eso comenta Fundación Estrellas Amarillas. Antes de continuar, el resto de preguntas y consultas, que también invito a quienes las hayan hecho que puedan abrir micrófonos y poder hacerla personalmente. Está bueno generar esa interacción. Antes de pasar a las siguientes preguntas, quiero dar lugar al hecho de que está participando la coordinadora de la Comisión Nacional de Psicología del Tránsito, la licenciada Marta Camaño. Bienvenida, Marta, y un gusto que siempre pueda participar de este espacio. Muchísimas gracias. Invito a quien quiera generar alguna consulta en forma personal, por favor. Quiero hacer un comentario, Ramiro. Sí, por favor. ¿Puede ser? Cortito, muy lindo. La Comisión Nacional de Psicología del Tránsito de la FEPRA apoya estas actividades y en particular las de Córdoba. Son muy interesantes. Gracias, Javier, que hace tiempo que no nos vemos. Muy interesante toda la experiencia. Y bueno, quería decirles a ustedes que este año la Comisión Nacional va a poner especial énfasis en el tema de la evaluación de aptitud psicológica en las licencias de conducir. Ahí estamos generando toda una serie de movidas para iniciar en realidad un camino de nucleamiento de estos colegas. Bueno, sigan ustedes con el tema de atención a víctimas. Me pareció muy interesante el caso. Muchas gracias, licenciada Marta. Vuelvo a invitar a quien quiera abrir micrófono y hacer una consulta. Bienvenido sea, así conversamos, que es la idea de este espacio. Hola Ramiro, buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, la verdad que muy interesante la conferencia de Javier. Es algo que realmente se está trabajando actualmente, precisamente en todo lo que es las crisis o los siniestros de tránsito que hay y las crisis que se generan dentro de lo que es la persona, la familia y la sociedad en general. O en este caso, los participantes o los que intervienen dentro de lo que es un siniestro de tránsito. Mi pregunta es, Javier, ¿cómo generarías o cómo realizarías un programa de prevención primaria precisamente para personas que en el aspecto psicosocial para adolescentes? ¿Cómo trabajarías tú esa parte en lo que es prevención primaria? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? A ver. Creo ir entendiendo tu planteo. Bien, entiendo que lo realizas vinculado a prevención en lo que es el campo bien. ¿Es así? Claro. Cuando trabajamos, por ejemplo, con los familiares, trabajamos en la prevención primaria, en la secundaria, en la terciaria, que podemos decir en todo lo que es la prevención, cuando ya sucedió el siniestro y el post,
Entonces, ¿cómo trabajarías tú o cómo realizarías ese programa de prevención primaria para adolescentes? Considerando Bien. Uno de los aspectos que desarrollamos... Sí. Sí, se entiende. Una de las cosas que pensábamos que iban más allá del área en el que yo estaba era asistir a colegios, principalmente los colegios secundarios, donde teníamos alumnos de 13 a 16 años, bien, que son aquellos adolescentes que empiezan a tener sus primeros pasos en lo que es la conducción de vehículos motores. Folletería, trabajar de una forma bastante didáctica, hacíamos referencia a un poco cómo era la situación, o el hecho del test psicológico, cómo afectaba. Bien, eran charlas que acercábamos a los colegios, de tipo de corte psicoeducativo, si se quiere llamar, ¿bien? Siempre apuntada a la prevención, a la concientización. Tuvimos muy buena llegada a los colegios, trabajamos, insisto, teníamos recursos, teníamos apoyo, teníamos la posibilidad de contar con técnicos en materia de seguridad de atención vial, técnicos que nos informaban, nos ayudaban a folleterías, carteles, cosas que llevábamos en material didáctico, siempre se los dejábamos a los colegios para que lo utilicen. Llevábamos cascos de bicicleta, se hacían sorteos con preguntas vinculadas a la charla que dábamos. Es una experiencia bastante linda que no es difícil en distintas regiones. Yo lo pude notar, es que un acompañamiento dentro de un marco institucional, aunque no sea gubernamental, ¿no? Ya te da la posibilidad de profundidad en la intervención. Es difícil realizarlo de forma individual, ¿bien? Pero esa fue una experiencia muy linda, las intervenciones en los colegios, donde, bueno, a digamos, población que nos interesaba, a que las estadísticas que nosotros trabajamos en Argentina, la franja etaria de 16 a 35 años son esa franja etaria que más traumatismo o interviene en los siniestros viales. Nosotros justamente abordábamos una franja etaria previa a los 16 años. Trabajamos con chicos de 12 años, 13, 14 y 15, que eran de los primeros años del secundario acá en la Argentina. Muchísimas gracias, Javier. Nos respondía de tu planteo. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eliane. Rami, ¿Sí? hay Fundación Estrellas Amarillas, levantó la mano. Silvia González, gracias por participar. Por favor, adelante, un gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto. Alfaro, bueno, ver a Luis, agradecer a Luis. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con él, con familiares de víctimas de La Pampa que habían sido siniestrados en San Luis. Agradecemos
siempre y ahí hicimos contacto con él y además en la presentación que hizo el colegio en una jornada de psicología del tránsito que se hizo en General Pico, donde en ese momento nosotros presentamos por primera vez un programa que se llama Programa de Reeducación para Condenados por Siniestros Viales, de reeducación y concientización. Es un cuerpo interdisciplinario de 16 profesionales, coordinado por un antropólogo y 2 psicólogas, porque bueno, nosotros trabajamos con las personas que ya produjeron los hechos dañosos y derivados por la justicia, después de un acuerdo con la procuración y con digamos, y como parte de las condenas, y por lo general trabajamos con los que están inhabilitados y prontos a volver a tomar las licencias de conducir, porque como yo en realidad soy familiar de víctima de tránsito, pero lo que nosotros siempre fue una cosa que nos motivó mucho, el hecho de cómo esta gente, que algunos van presos, otros no, en tránsito a vos te inhabilitan, pero te dan 10 años, a los 5 años podés sacar la licencia, y esa persona vuelve a manejar sin haber internalizado el hecho que ocasionó, o las muertes que ocasionó, o las cosas que ocasionaron. ¿Con qué parámetro vos volvés a darle una licencia que en manos de personas que no han entendido lo que hicieron se transforma en un arma? De esa iniciativa sale nuestro programa, que costó muchísimo instalarlo, ponerlo. Les digo, fueron 5 o 6 años. Esta vuelta patentamos, porque nosotros creamos la campaña Estrellas Amarillas, que nos la patentaron en otros lugares, pero bueno, este programa lo hemos patentado, para que no nos sigan pasando cosas. Pero les quería hablar un cachito sobre el tema de lo que estaban hablando de la Red Federal de Asistencia a Víctimas. El año pasado nosotros logramos, había un 0800 y funcionaban, como bien contó Luis, de las 8 de la mañana a las 8 de la noche y de lunes a viernes, nada más. Se logró que el Senavit del Ministerio de Justicia nos diera el 149, que es el número de atención a víctimas. La opción 2 es directo, va a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y la atención son las 24 horas, todo el tiempo. La persona que llama es asistida. La asisten a nivel jurídico, a nivel, bueno, si necesitan psicológico, y después se logró firmar el año pasado un convenio con el ministro fallecido, lamentablemente, Meoni, donde logramos el tema de los traslados de cuerpos. Yo hablo siempre desde el lugar de víctima. Yo presido la fundación de la provincia de La Pampa, pero yo nunca me olvido lo que nos pasó a nosotros, por ejemplo, en el verano del año 2018, donde 26 pampeanos murieron fuera de mi provincia. Acá no hay ningún organismo que trabaje con las víctimas, no hay nada dentro del Estado, o sea, y las víctimas venían a nosotras. Tuvimos que traer 26 cuerpos de pampeanos de distintos lugares del país. Yo no les puedo explicar a ustedes lo que es eso. Finalmente hemos logrado que la agencia tome eso. El ministro Meoni nos garantiza los traslados gratuitos de los cuerpos en aviones, y si por ejemplo tenemos familiares que han sufrido lesiones en otra provincia y están hospitalizados, y vos como pampeano no podés ir, no tenés recursos, también te pagan el traslado. Y recientemente se logró un acuerdo con... y bueno, los psicólogos, que es sumamente importante, más en esta época de pandemia, que escasean, que no los conseguimos, que es dificilísimo. Se firmó un acuerdo con la FEPRA, que calculo que todos ustedes la integran, y yo, por ejemplo, en mi provincia, la red, si bien yo he estado desde el comienzo 1 tratando de que mi provincia adhiera, hace 3 años que está la red, recién lo logré hace un mes, menos de un mes, que la provincia de La Pampa adhirió. Pero bueno, tenemos un cupo nada más, tenemos para 10 personas, o sea, te dan un cupo de 10 personas por provincia, esto se los cuento a ustedes. Por supuesto, a la semana yo ya tenía todo cubierto, porque bueno, todo esto lo paga Nación, todo lo paga Nación, todo este tipo de recursos los paga Nación, lo cual para nosotros es importantísimo. Y también el tema, como les contaba, hace muy poquitito se firmó también un acuerdo con el ministro Arroyo, porque uno de los grandes problemas que tenemos es cuando perdemos los sostenes de familia, y
no hay una compañía aseguradora que a la víctima la ayude, que al familiar de víctima que quedó lo ayude. Bueno, logramos firmar un pequeño acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social, lo único que, como todas las cosas, solamente es contemplado para los siniestros después del 22 de marzo, que es cuando firmamos el acuerdo en adelante, no es para los que pasaron atrás. ¿Y esto por qué lo digo? En pandemia y con todo lo demás, yo lamentablemente en mi provincia tengo 17 chicos semihuérfanos que estamos viéndolas de colores para poder atenderlos, porque esta es también la otra realidad, que la siniestralidad ya se lleva la gran cantidad de huérfanos o semihuérfanos que nos quedan. Nada más, muchas gracias y un gusto haber participado. Gracias a vos, Silvia. Como ven o vemos, la situación de la siniestralidad es muchísimo más compleja de lo que aparenta, ¿no? Para mí es tan grande el entramado que se empieza, las ramificaciones que se empiezan a producir, que son las secuelas tal vez psicosociales que Eliana, que ahora se acaba de retirar, bueno, preguntaba, tal vez todas estas secuelas, todos estos movimientos, todos estos convenios, toda esta visibilización, que no es fácil de dar si no estamos conscientes de qué es lo que sucede cuando se producen estos hechos evitables y que por ende son inadmisibles y que todos somos responsables como sociedad y también los gobiernos comprometidos para poder llevar a cabo algo mínimamente, como es el traslado de un cuerpo. Nosotros tampoco estábamos adheridos a la red nacional hasta hace poco, nos mandaban el 0800 igual, el 149 no lo hemos probado todavía, y en general recurren a otras organizaciones, la gente con menos recursos queda en Bavia, en Pampa y La Vía, y no tienen a más que ir a llorar al campito. Es decir, es como una red asistencial que es imposible de soslayar cuando ocurre un hecho. Más allá de lo preventivo, estamos hablando en este caso de lo que sucede cuando hay una emergencia vial. Este era el título del conversatorio de hoy, que el licenciado Sáenz ha mostrado toda esa realidad desde su experiencia en San Luis, y que realmente es muy complicado de abordarlo desde todos estos pequeños puntos, pero que hacen a una vida humana y a varias vidas humanas. El caso de Silvia, que lucha y lucha en su provincia, denodadamente, para mí es un ejemplo. Perdón, gracias. Muchísimas gracias. Javier, no sé si quiere aportar algo. Si no, pasamos a una pregunta. Ramiro, quiero... sí, saludarla y realmente remarcar, destacar el trabajo que ha hecho ella, lo conozco, estoy siguiendo y que el trabajo que ellos realizan o que realizan las fundaciones, los organismos de VICS, tienen que irse y sobre lo que tenemos que seguir luchando, porque son ellos justamente los que saben plenamente cuál es la de destacar el trabajo que todas las organizaciones de familiares realizan en el país, realmente el trabajo que es una ganadora, así que Javier, se corta mucho el audio, no te logramos escuchar bien. No sé si será un problema de ahí puede conexión. ser la actividad que... Sí, Yo sí. creo que el problema es de Javier, Estamos... porque a los demás los estoy escuchando muy bien. Puede que sea, si podés tener la oportunidad de conectarte a otro dispositivo o desconectar Wi-Fi y volver a conectarlo, puede mejorar o ayudar. Mientras Javier resuelve el problema técnico, no sé si tenemos alguna otra pregunta, consulta. Nos quedan unos 5 minutitos. Yo tengo una invitación. Por favor, Silvio, adelante.
Resulta que ayer estuve en una conversación de varias horas con una de las personas que dirige el Colegio Colombiano de Psicólogos. Este año se va a hacer el 7º Congreso Colombiano de Psicología, que siempre tiene corte internacional y tiene invitados internacionales. Yo fui autorizado para hacer invitación a 10 psicólogos para hacer un simposio de psicología del tránsito al interior del Congreso de Psicología de Colombia. He pensado especialmente en la doctora Marta Cadamaño para que invitarla a ser parte de ese simposio y nos colabore con sus experiencias en lo que tiene que ver con el algoritmo de David Lieberman. Yo he leído todo lo que usted escribió acerca de ese tema y me parece no solamente muy importante, sino que para nosotros acá en Colombia es algo muy, muy novedoso y es necesario conocer algo más de ese tema. Entonces, quiero invitarla muy especialmente. Entonces, si usted acepta, necesito que por favor a mi correo me haga llegar su currículum y una cartica donde autoriza que ser invitada. Bueno, muchísimas gracias, Silvio. Ya me tiró el guante ahí nomás arriba de la mesa usted, Silvio, ¿eh? Bueno, déjeme pensar si es el algoritmo. El algoritmo de David Lieberman es una metodología de análisis del lenguaje. Sí. Y no está directamente relacionado con la psicología del tránsito, salvo en lo que yo lo he relacionado. ¿Me explico? Pero lo ha hecho muy bien. Sí, ya sé, pero es un poco complicado a veces. Déjeme ver cómo lo enfoco el tema. Puede ser así. Puede ser, sobre ciertos aspectos, puede ser interesante presentar algún caso analizado con ese algoritmo, ¿sí? Pero bueno, déjeme ver, ¿cuándo es ese congreso? Es en octubre. Ajá. Bueno. Sí. Bueno, muy bien. Queda la invitación formal y grabada, sí. Silvio, así que no se puede retractar de esta invitación. También estoy invitando a la licenciada Marcela Alfaro, porque según lo que he revisado de su labor, nos puede colaborar mucho en lo que son las asociaciones de víctimas de siniestros viales. Entonces queda invitada y espero su respuesta a mi correo. Por supuesto que estoy totalmente interesada en colaborar con los hermanos colombianos en todo lo que yo pueda, en conjunto con los que quieran. Así que yo estoy a disposición. Muchísimas gracias. Vamos a ver si Javier también le hice seguimiento al trabajo de la licenciada Leticia Colona y la estoy invitando también cordialmente. Ramiro, a ti te tengo en la lista para ese simposio, pero quisiera que me colaboraras a partir de la conducción consciente. Bueno, Silvio, con todo gusto, muchísimas gracias. Después, si querés compartir la información por mail y con todo gusto este equipo Javier, podemos colaborar. Tú también estás invitado. ¿Estás en esa lista? Bueno, Silvio, ya me estaba poniendo celoso. Sí, que no me mencionabas. Sí. Bueno, yo no sé si aquí en la reunión no veo el nombre de Sandra, no veo a Sandra Crescente. No está. No está. Bueno, ella también está muy cordialmente invitada, ella quedó en la lista. Bueno, muchísimas gracias, Silvio. Para retomar... La licenciada Eliane Balcázar. Así es. Para que en representación de Bolivia nos colabore.
Acaba de ¿Se fue? retirarse, Elian. Ah, ¿se fue? Ah, Sí, acaba, hace un ratito se despidió. Pero le decimos. Con todo gusto vamos a participar. Después si podés enviar la información por mail y también le difundimos al resto de los sí. participantes. de Por este favor, conversatorio. me hacen llegar al correo sus currículos para yo enviarlos a Bogotá. Con todo gusto. Javier, Bueno. creo que ya se te escuchaba bien, si has podido resolver el problema técnico. Sí, seguramente. Ahí desconecté el Wi-Fi. Bien. No, yo lo que quería destacar era el trabajo de Silvia. Nos conocimos en La Pampa y para todos aquellos que en un momento estén interesados en intervenir en este tipo de situaciones, brindar asistencia a las víctimas o familiares, creo que escuchar el trabajo de las asociaciones, las organizaciones de víctimas de familiares es fundamental. Creo que ellos nos van marcando el horizonte de nuestro quehacer. Y bueno, Silvia es una luchadora y hace un gran esfuerzo por sus motivaciones, sus luchas. Así que más que agradecimiento y felicitaciones a ella y a todo su grupo de trabajo. Y esto, bien, escuchar a los familiares, escuchar a las víctimas, de ellos aprendemos y vamos a ir diagramando nuestras acciones en función de lo que ellos van necesitando. Uno es un profesional que tiene un bagaje de conocimiento y entiendo que eso lo debemos estructurar para que les sea beneficioso a ellos en sus necesidades particulares. Muchísimas gracias. Ya estamos en tiempo de finalizar. No sé si queda alguna otra pregunta, consulta, sino para ir dando el cierre, el agradecimiento al licenciado Javier Sáenz por su tiempo, por exponernos su experiencia y conocimiento sobre todas las actividades que ha estado realizando en cuanto a la asistencia a víctimas y familiares de tránsito. No sé si alguien quiere comentar algo o hacer una pregunta. Si no, damos por finalizado este quinto conversatorio del ciclo anual de la Comisión de Psicología del Tránsito del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Córdoba. Muchísimas gracias a todos.